Continuamos con nuestra serie que tiene por título ¿cómo? Mi caminar, ¿con qué? Con Cristo. Hemos estado estudiando los temas, ¿recuerdas cuáles son los que hemos estado estudiando? Devocional, ¿cuál más? Oración, y la semana antepasada, porque la pasada tuvimos Noche de los 42, la semana antepasada vimos adoración. Hoy vamos a estudiar el tema de comunión. Y si ponemos atención en estos tres temas que hemos estado estudiando el miércoles pasados, pues nos ha permitido ver que estos temas tienen el enfoque con nuestra relación directa con Dios. Es decir, en sentido, si lo vemos en dirección, en sentido vertical. Nuestra comunión con Dios como esa relación íntima y profunda, pero que también va de la mano con nuestra comunión con el cuerpo de Cristo. Y entonces ya lo vemos en un sentido vertical. Y bueno, pues eso es lo que vamos a estudiar el día de hoy. Vamos a hacer una oración y pues vamos a lo que nos dice la Biblia acerca de este tema. Señor, como orábamos hace un rato, queremos abrir nuestro corazón ahora al consejo de tu palabra. Gracias, Señor, por estos temas que hemos estado estudiando que tienen que ver con nuestra relación íntima, profunda contigo. Pero también gracias, Señor, por el consejo que nos das, que tiene que ver con nuestra relación con el cuerpo de Cristo, con tu iglesia, con nuestro prójimo, Señor. Te pedimos que el día de hoy nuestra mente pueda ser limpiada de conceptos, de ideas que el mundo ha tratado de engañarnos con respecto a este tema, Señor. Te pedimos que tu Espíritu Santo sea quien venga a nosotros y haga esa obra que quieres hacer, Señor, con referencia a la comunión con nuestros hermanos, en el nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén. Bueno, pues como todo vamos a ver la definición de comunión y la definición de comunión viene del griego antiguo koinonía, que lleva la idea de las siguientes palabras: sociedad, participación, interacción social, ayuda, compañerismo, contribución, ofrenda y participar. Ahora, de todos ellos mencioné uno, compañerismo. ¿Te suena esto de compañerismo? ¿Recuerdas que los domingos nos dicen que somos un compañerismo cristiano? Cuando nos presentamos o damos la bienvenida a toda la iglesia, nos recuerdan esto: somos un compañerismo cristiano. ¿Por qué? Pues porque así es. Tenemos un propósito todos común. Cuando tenemos comunión entre nosotros, cuando hay koinonía entre nosotros. Y el Salmo 133 nos habla acerca de eso. Vamos al Salmo 133.
Tiene 3 versículos este salmo y bueno, pues me sé una canción de este salmo y ahorita se las voy a cantar. No, no es cierto. Siempre le digo eso a Moy porque, pues, pero no. Vamos a leer, dice, mirad, cuán que dice, bueno, y cuán que delicioso. Es que habitar los hermanos como juntos, ¿en qué? En armonía. Es como el buen óleo sobre la cabeza, el cual desciende sobre la barba de Aarón, y baja hasta el borde de sus vestiduras, como el rocío de Hermón, que desciende sobre los montes de Sión. Y luego, ¿qué termina diciendo? Porque allí envía Jehová, ¿qué? Bendición, ¿y qué más? Y vida eterna. El compañerismo, familia, del cual su palabra nos habla, es que mientras tú y yo habitamos, o más bien mientras todos habitamos juntos en comunión, dice el Salmo que es bueno y que es ¿qué? Delicioso. Y es bueno, ¿por qué? Pues porque dice que allí envía el Señor bendición y además vida eterna. Y esto lo convierte en algo maravilloso. Porque al reunirnos tenemos un solo propósito en todo lo que hagamos. El propósito de adorar al Señor. Y dice un comentarista acerca de este salmo, este cántico era especialmente relevante para los peregrinos que viajaban juntos a Jerusalén. Durante las peregrinaciones, los judíos disfrutaban de una experiencia ecuménica en su camino hacia y en Jerusalén. ¿Cuál era esta? Bueno, los peregrinos provenían de diferentes estilos de vida, diferentes regiones, diferentes tribus. Pero mientras se reunían con un propósito que era la adoración del Señor en Jerusalén. Y se convertía en esto que acabamos de leer. Y daba ese razonamiento a ellos, que el estar en comunión, que el estar en compañerismo, primero era bueno, era delicioso, y no solo eso, sino que además participaban juntos en armonía. Es decir, no importando, como leía el comentario, o más bien sabiendo que venían de diferentes regiones, de diferentes tribus y de diferentes estilos de vida, sabiendo que a través de esa coinonía que se daba, el Señor enviaba bendición y además enviaba vida eterna. Es por eso que en nuestra vida cristiana, familia, es de vital importancia la comunión. Es decir, el compartir el uno con el otro. Ahora, ¿qué es lo que compartimos? Bueno, el mismo Señor Jesús y el deseo de adorarlo, el deseo de glorificarlo en todo momento. Miren, vayamos a Juan capítulo 17. El Señor Jesús hizo una oración al respecto. El Señor Jesús oró porque el compañerismo existiera
en nosotros. Juan capítulo 17. A partir del verso 20. Dice, mas no ruego solamente por estos, sino también por los que han de creer en mí por la palabra de quién, de ellos. O sea que tú y yo estamos incluidos en esta oración. Dice, para que todos sean ¿qué? Uno. Como tú, oh Padre, en mí y yo en ti. Que también ellos sean ¿qué? Uno en nosotros. Para que el mundo crea que tú me enviaste. La gloria que me diste, yo les he dado, para que sean, ¿qué dice? Uno. Así como nosotros somos uno. Yo en ellos y tú en mí. Para que sean perfectos, ¿en qué dice? En unidad. Para que el mundo conozca que tú me enviaste y que los has amado a ellos como también a mí me has amado. Leímos que la oración del Señor Jesús era muy repetitiva con respecto a ser uno, pero también habla de unidad, de ese compañerismo, de eso que sucede cuando nos reunimos. Hechos 2:42, vayamos allá, ahora a Hechos 2:42. Tal vez te lo sabes de memoria porque de aquí viene la noche 2:42, ¿no? Otro comentarista decía, la comunión de los santos es la siguiente felicidad en la tierra, después de la comunión con Dios. Y lo que leíamos ahorita en Juan es que tú y yo como seguidores de Cristo buscamos la comunión con otros creyentes. Hechos 2:42 dice, y perseveraban en la doctrina de los apóstoles. ¿Y qué dice? ¿En la qué? En la comunión, ¿quiénes? Unos con otros. En el partimiento del pan y en las oraciones. Estas son las cosas que la iglesia primitiva hacía, familia. Y las cosas que la iglesia primitiva hacía, ya vimos lo importante, ¿no? Perseverar en la doctrina, pero dice que también perseveraban en la comunión unos con otros. Y tal vez tú te puedas preguntar, ¿por qué crees que perseveraban? ¿Por qué se mantenían ellos, insistían y persistían en tener ese compañerismo? Porque habla de perseverar, habla de insistir, habla de mantenerse, habla de persistir en tener comunión. Bueno, lo primero es que había la misma fe, sin duda. Pero también era porque como miembros del cuerpo de Cristo sabían que dependían los unos de los otros. Y esto lo vimos en Eclesiastés, en uno de los capítulos, donde habla que es necesario para que cuando alguien caiga, el otro le levantará. Y desafortunadamente el mundo distorsiona los sistemas el sistema de valores de este mundo ha distorsionado lo que la Biblia nos enseña acerca de esto. Porque lo que puede de pronto dominarnos
obvio no me integro en esto, pero lo que de pronto puede dominar nuestro corazón es un individualismo en un sentido egoísta, un sentir de división, es decir, no buscar el ser miembro del cuerpo de Cristo y reconocer que dependo del uno del otro, que dependo de mi hermano. Y cuando hablo de depender, hablo de que habrá un momento. Pero el mundo distorsiona todo esto, ¿no? Y nos hace creer. Y ahorita hablaremos un poquito de lo que de pronto sucede, que nos lleva a no querer tener comunión, ¿no? Y no sé si te pasó de pronto que a lo mejor el Señor te movió de otra iglesia para llegar a Semilla. Y no sé si en tu corazón de pronto, por alguna situación tú decías, quiero ir a una iglesia donde nadie me conozca, donde nadie me vea, donde nadie se acerque y donde nadie me pregunte cómo te llamas y donde nadie me pueda abordar, ¿no? A veces pensamos así. Pero cuando Dios está en control de todo, ¿no? Dios envía a alguien para darnos la bienvenida, para saludarnos, para platicar con nosotros, para abordar, y de pronto dices, wow, o sea, el día que llegué a este lugar, tal persona me abordó y desde ahí me sentí con esa confianza de regresar. Pues porque nuestro corazón tenía cierta agenda, pero el Señor tenía otros planes para nosotros. Pero a veces es inevitable el que de pronto huyamos de eso, pero Dios es bueno en su palabra y ahorita abordaremos ese punto. No es el tema central, pero de cuando huimos de la comunión. Primera de Corintios, vayamos a Primera de Corintios, capítulo 12. Este capítulo nos va a recordar el por qué, pues como miembros del cuerpo de Cristo, la iglesia primitiva sabía que dependían los unos de los otros. Primera de Corintios 12, verso 27. ¿Qué dice? Vosotros pues, ¿sois qué? ¿El cuerpo de qué? De Cristo. Y miembros, ¿qué dice? Cada uno en particular. Y siempre que vemos este capítulo y este versículo, nos dan la ejemplificación de cómo las partes del cuerpo tienen una importancia, todos. Y el ejemplo típico que nos dicen es el dedo chiquito del pie hasta que te pegas. Recuerdas que ese es bien importante, ¿no? ¿Sí? Todos nos hemos pegado en el dedo chiquito del pie y aunque no se ve, pero es de suma importancia. Y bueno, así como todas las partes de nuestro cuerpo, ¿no? Son importantes. Hace como un par de años tuvieron que hacerme una cirugía, para quitarme una muela y yo lo evité, así lo evité como una semana. No quería, estuve tomando medicamento hasta que alguien me dijo, no, o sea, si no, o sea, no puedo estar prolongando esto. Y ya fui con la dentista y me explicó. O sea, me explicó, bueno, para empezar, ya lo dañada que estaba la muela, pero me explicó la importancia de lo que era una muela y también la importancia de lo que es retirarla, pero también lo que implicaba el haberla retirado. Y recuerdo que al terminar ella de darme toda la explicación, le dije, wow, o sea, cómo es Dios al habernos formado, y a veces pensamos que estas
yo lo hablaba, ¿no? Y le decía, a veces pensamos que esto no tiene tanta importancia como a lo mejor si la función en tu trabajo son las manos o son los pies o es tu inteligencia, pero pues los dientes tienen una gran importancia. Le decía, ¿no? Bueno, ella pues como ha estudiado toda su vida eso, y es así. A veces el sistema de valores de este mundo nos hace olvidar esto, que primero que somos el cuerpo de Cristo y que somos miembros cada uno en particular. Entonces el estar unidos por algo, por un propósito que nos une en común y el participar con los demás creyentes nos hace parte del cuerpo de Cristo. Por eso ves que cada semana te invitamos a participar en diferentes actividades. Y cuando ya has caminado en los discipulados, también viene otra invitación a participar tal vez al servicio de la iglesia. Pero es parte de todo esto. Ahora, he estado comentando que hay algo que tenemos en común, o más bien, ¿para qué tener comunión? Porque ahí es donde viene esa parte, ¿no? ¿Y para qué? Bueno, vamos a Primera de Juan, capítulo 1. Primera de Juan, capítulo 1. Voy a leer primero el verso 3 y luego leemos el 1 y el 2, pero mira. Dice el verso 3, lo que hemos visto y qué más, y oído. ¿Eso qué hacemos? Os anunciamos, ¿no? Para que también vosotros, ¿qué? Tengáis comunión, ¿con quién? Con nosotros. Y nuestra comunión verdaderamente es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. ¿De qué estaba hablando aquí el apóstol? ¿Qué había visto y qué había oído? Bueno, lo dice desde el verso 1, dice, lo que era desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado y palparon nuestras manos, tocante a quién? Al verbo de vida, hablando del Evangelio, ¿no? Entonces dice, porque la vida fue manifestada y la hemos visto y testificamos y os anunciamos la vida eterna, la cual estaba con el Padre y se nos manifestó, ¿no? Y yo creo que si has participado en diferentes actividades, varones, adultos mayores o mujeres o incluso jóvenes, etcétera, siempre va a haber un momento en ese tiempo de comunión donde salga el evangelio. Alguien te va a testificar, alguien te va a compartir un testimonio. Es decir, para eso tenemos comunión también. Para que lo que hemos visto y lo que hemos oído, anunciemos. Es decir, el evangelio crea comunión. Cuando compartimos lo que te decía, el mismo gozo, cuando compartimos el evangelio. Es así como tú y yo podemos decir que incluso Dios está presente, bueno, no incluso, que Dios está presente cuando nos reunimos. Porque nuestra comunión se va a centrar en Cristo. Entonces, lo que nos une es Cristo, porque compartimos el mismo amor por Dios. Y el apóstol dice, y nuestra comunión verdaderamente es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Y cuando tú constatas y dices, sí, o sea, mi comunión con Cristo es verdaderamente con Él y con el Padre, y entonces, pues, ¿qué hacemos? Pues lo compartimos, ¿no?
Es importante entender, familia, que si de pronto decimos, ok, tengo comunión con Dios, pero no tengo comunión con la iglesia, no quiero, yo estoy bien, mi relación con Dios muy bien, pero no participo de la comunión con la iglesia. Bueno, es un error eso. O incluso viceversa, que tú digas, yo súper bien con la iglesia, participo en todas las actividades que tengan que ver con coinonía, pero pues, mi comunión con el Señor, es decir, mi devocional, mi oración, mi adoración, o sea, estas dos no están separadas. Sería un error si nosotros mencionamos eso. Leíamos hace un rato en 1 Corintios 12, 27, que todos somos elementos importantes y no estamos aislados, somos parte del cuerpo. Es decir, somos integrantes de la comunidad de los creyentes, del compañerismo cristiano. Entonces tú y yo somos llamados a formar parte de ese compañerismo. El pastor Sergio dice lo siguiente, y está fuerte, por eso mejor digo que él lo dice, ¿no? Porque dice, buscar tener solo comunión con Dios sin considerar la comunión con los demás es menospreciar a la iglesia, al cuerpo de Cristo. Y eso precisamente rompe la comunión con Dios. O decir al revés, solo tengo comunión con la iglesia, pero no con Dios. Entonces es lo mismo, es menospreciar la comunión con Dios. Y la pandemia trajo mucha confusión al respecto, porque Dios nos permitió utilizar los recursos tecnológicos a través de la pandemia y reunirnos, ¿no? De manera virtual. Pero cuando esto se terminó y está en nuestras posibilidades de venir de manera presencial, hay gente que hoy en día en su corazón, hablando de en su corazón, de pronto puede evitar el tener comunión con el cuerpo de manera presencial y dicen, yo desde mi casa, ahí estoy bien, me conecto, escucho y ojo, no quiero que si el caso, incluso las personas que están conectadas, es tu caso porque por distancia, por falta de tiempo, pues tengas que hacerlo. Estoy hablando de cuando premeditadamente o dispones en tu corazón el evitar tener comunión. Y recuerdo mucho que con los jóvenes, pues también teníamos la reunión de manera virtual los viernes y también teníamos una reunión de oración los días jueves. Y cuando ya todo estaba como presencial y yo empecé a notar que los muchachos ya no se conectaba el número que era y una de las últimas reuniones por Zoom terminó la reunión y me quedé pensando y dije, ¿qué sucede? Y empecé a sondear con ellos, con algunos de ellos. Y ellos decían, es que ya no queremos tener la reunión,
por Zoom, queremos tener la reunión presencial. Y platiqué con el pastor y empezamos a tener las reuniones presenciales. Y recuerdo que esa primera reunión que todos empezaron a ver era una alegría para ellos, volver a tener ese tiempo, ese momento de estar presentes, de verse a la cara, de platicar, ya no a través de... Y es eso, es el que como iglesia buscamos tener comunión juntos. Hebreos, vayamos allá, Hebreos capítulo 10, Hebreos 10. Bueno, y hoy en día tengo que correr a los jóvenes porque es 10:30 y ellos todavía quieren seguir. 10, 24 y 25 dice, y si ya pasaste por discipulados, esta te lo sabes de memoria, ¿sale? Y si ya se te olvidó, pues hoy, a ver, vamos a reconsiderarlo. Dice, y considerémonos ¿quiénes? Unos a otros. ¿Para qué? Para estimularnos ¿a qué? Al amor y ¿a qué más? Y a las buenas obras. No dejando de qué? De congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino que exhortándonos, dice, y tanto más cuanto veis que aquel día se acerca. ¿Para qué nos reunimos? ¿Para qué tenemos comunión? Bueno, uno de ellos dice que es para estimularnos al amor y a las buenas obras. Es decir, cuando tenemos comunión hay estimulación al amor y a las buenas obras. Y la palabra estimulación es fuerte. Es un término notable que significa incitación. Y aquí se está usando en el sentido correcto, ¿no? Porque, bueno, pues hay gente que quiere echar portazo y no estamos hablando de eso, ¿no? Es en otro sentir, pero se está usando en el sentido de incitarnos al amor. Y aquí amor está hablando a la palabra griega antigua ágape. Y si te suena también cuando decimos, va a haber un ágape, ¿no? Es decir, una reunión para estar en comunión. Y dice, y considerémonos unos a otros. El autor de Hebreos les escribe sabiendo que habrá momentos de desaliento, que tal vez los orilló a evitar la comunión. Y si me lo permites, igual y hemos pasado por situaciones complicadas que nos han tal vez lastimado, que nos han ofendido, o que nosotros hemos lastimado, o que nosotros hemos ofendido, y que lo que hoy hacemos es evitar todo tipo de comunión. Pero también recuerdas cómo el pastor nos dice los domingos, somos un hospital ¿de qué? De pecadores, que aún batallamos con nuestra naturaleza pecadora y que de pronto fallamos en esta área, ¿no? Lastimamos, ofendemos, pero Jesús, ¿qué nos pedía hace un rato que leíamos en la oración que él hizo? Esto que estamos leyendo aquí, también en Hebreos, que nos consideremos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras. Él conoce nuestro corazón, familia. Por eso no permitamos que alguna situación nos impida tener comunión. Busquemos, dice, las buenas obras. Y estas buenas obras incluyen a veces la reconciliación, incluye el perdón. Porque esto, si no lo atendemos como dice, nos puede llevar a lo que termina el versículo diciendo, no dejando de congregarnos. Y este punto es un punto muy alarmante.
Porque como te decía, la gente a veces decide quedarse en casa, no reunirse, no participar en todo lo que veíamos hace un rato, en ese compañerismo. Es que tenemos que tener cuidado que en nuestro corazón estemos siendo movidos al deseo de siempre buscar la comunión y no ser movidos a no tener comunión con nuestro prójimo. Porque, como citaba al pastor Sergio, eso sería despreciar a la iglesia y al cuerpo de Cristo. Entonces, para concluir, ¿cuál sería la invitación? Lo primero es a participar. ¿Recuerdas que también parte de la definición de comunión es participar? Participemos, familia. La iglesia, con las reuniones, ¿no? Tenemos reuniones, pues, que Dios nos permite tener el acceso a ellas, ¿no? Ya sea en los días que se nos es anunciado, pero también tenemos algunas otras actividades como discipulados. Ahora que también se abrió el espacio de oración, tanto para hombres como para mujeres, pues de pronto hay algunas conferencias. El instituto, jóvenes, y el participar nos hace eso, el estar involucrados en esta comunión, pero también el participar en ayuda mutua, es decir, la comunión va a requerir lo que leíamos hace un rato, ayuda en momentos de aflicción, como también en gozarnos en momentos de victoria. El alentarnos los unos a los otros, eso es parte de la comunión, animarnos los unos a los otros. Esto ayuda a fortalecer la vida cristiana. Lo dice Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, verso 11. Lo voy a leer, dice, por lo cual, animaos unos a otros. Y no solo eso, edificaos unos a otros, así como lo hacéis. Eso es parte de la comunión, animarnos unos a otros. Y también Colosenses nos enseña que el tener comunión nos ayuda a enseñarnos unos a otros. Colosenses capítulo 3, verso 16, lo voy a leer, no es necesario que vayas allá, tal vez aparece en pantalla, dice, la palabra de Cristo more en abundancia en vosotros, enseñándoos y exhortándoos unos a otros en toda sabiduría, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor con salmos e himnos y cánticos espirituales. Dice, enseñándoos unos a otros, morando la palabra de Cristo en nosotros y exhortándonos. Espero que en alguna ocasión con los adolescentes les dije, ¿saben qué es exhortar? Y dice un adolescente, sí, regañar. Y les digo, no, eso no es exhortar. Recuerda que exhortar es caminar al lado de la persona. Y, o sea, Colosenses nos recuerda, ¿no? Parte de la comunión, que es enseñarnos unos a otros, ¿no? Santiago también nos recuerda que la comunión tiene que caracterizarse porque el amor abunde entre los unos y los otros. Mira, Santiago capítulo 5, versos 19 y 20 dice, hermanos, si alguno de entre vosotros se ha extraviado de la verdad y alguno le hace volver, sepa que el que haga volver al pecador del error de su camino, salvará de muerte un alma y cubrirá multitud de pecados.
tenemos este privilegio, familia, a veces de que en la comunión tenemos el que podamos nosotros incluso ser parte de la obra de Dios. Si alguien ha sido extraviado de la verdad, que pueda volver, ¿no? Y yo sé que has escuchado o tú mismo has contado algún testimonio de que has invitado a alguien, a alguna actividad, alguien que a lo mejor estaba desanimado, que no quería pues saber nada de Dios o incluso volver a saber de Dios. Y mira qué privilegio nos da el tener comunión, el ser partícipes de esto. Y por último, Gálatas, ahí sí quiero que vayas, Gálatas capítulo 6, verso 2. ¿Qué dice? Gálatas 6, verso 2. Sobrellevad, ¿qué dice? Los unos que las cargas de los otros y cumplid así la ley de Cristo. Mira qué bendición que el a veces compartir con alguien te permite también, o nos permite también, llevar las cargas, ¿no? En la noche 242 compartimos necesidades, ¿no? Y oran por nosotros en el grupo en el que tal vez estuvimos ahí o nos tocó participar y ya, pues ya sobrellevamos las cargas. Entonces, familia, hoy podemos terminar entendiendo esto, que la comunión puede entenderse como una unión, pero también como una participación y que compartimos en armonía. Dios quiere que haya en nuestro corazón el deseo de buscar tener comunión. Sé que esto no es para ustedes porque están ustedes aquí, pero si hay alguien que ha decidido en su corazón no venir, no estar, no congregarse, es necesario que busque, que animemos, que alentemos a ellos a venir, a congregarse, a buscar la comunión, porque el mundo quiere que la gente viva en un individualismo egoísta, en una falta de dependencia y llevar a dejar de congregarse. Pero busquemos siempre el buscar estar aquí, el buscar la comunión con todos, porque ya lo vimos, el tener esa comunión íntima con Dios de forma vertical va acompañada de nuestra comunión con el cuerpo de Cristo de forma vertical y no pueden ir separadas, no están aisladas, están juntas. ¿Oramos? Gracias te damos, Señor, gracias porque nos haces parte del cuerpo de Cristo. Gracias por la vida de mis hermanos, Señor. Y si Dios ha puesto a tu alrededor gente que es de bendición a ti, que te lleva a tener comunión con ellos, ora ahorita por ellos. Ora y di gracias por... Menciona sus nombres y da gracias porque son parte de esa comunión. Y también si hay alguien que viene a tu mente y que ha dejado de congregarse porque tiene un tema con referencia a lo que hemos visto, también ora por él, ora por ella. Y si tú que estás ahí en casa también has decidido no venir a la iglesia de manera presencial porque
porque estabas confundido, hoy queremos recordarte que eres parte del cuerpo, que es necesario que vengas a congregarte. Señor, gracias por nuestra iglesia, gracias por el cuerpo de Cristo, Señor. Gracias porque leíamos en Corintios que somos parte de ese cuerpo. Gracias, Señor, porque es ahí cuando nos reunimos donde tú envías bendición y vida eterna. Tú eres el centro de todas nuestras reuniones, Señor. En la iglesia, reuniones de compañerismo, reuniones de ágape, Señor. Tú eres el centro de todo, Señor. Gracias, Jesús. En tu nombre, Señor. Amén.